Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa de meditación, todos los viernes a esta hora. Aquí está hoy la verdad profética, como siempre, presentando palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante, como ustedes están acostumbrados a escucharlos. Entonces, estamos dando inicio. Tengo conmigo aquí a un compañero, a un amigo, un hermano en la fe. Su nombre es el hermano Ever. Qué placer tenerlo con nosotros, hermano, y espero que sea de bendición para los que nos escuchen. Amén. Y antes de iniciar, vamos a leer un pensamiento en Salmo 104. Salmo 104, versículos 27. Y la palabra de Dios dice así: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. A primera vista, entendemos de que Dios está aquí reconociendo y haciéndonos ver de que todos dependemos de Él para el alimento físico. Todos los seres creados por Él. Pero de igual manera, este versículo tiene una aplicación espiritual, donde todos esperan su comida a su tiempo, la comida espiritual. La pregunta ¿es usted uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Somos nosotros unos de los que a tiempo recibimos el alimento de Dios? Deseamos que esa pueda ser la bendición de esta hora. Con esto en mente, hermano Ever, nos vamos a arrodillar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y entramos entonces al tema de hoy. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por este momento, por esta hora especial, especialmente entrar a las horas santas del santo día. Gracias, oh Dios, porque podemos invocar su nombre, su presencia, su Santo Espíritu, nuestro Dios, para que nos bendiga, nos ilumine, nos ayude a entender y podamos comprender y recibir y sobre todo practicar el mensaje de esta hora. Bendiga a nuestro hermano Ever, bendiga a su hijo, que pueda compartirnos palabra de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos ya en línea transmitiendo. Y empezamos entonces nuestro tema de hoy. Hoy el hermano Ever y Tep, hermano, ¿correcto? Así es, ok. Sí. Él va a tener el tema y aquí juntos vamos a contribuir en el tema de hoy. Hemos estado, hermano, analizando el libro de Gálatas y usted hoy nos va a compartir un tema. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Bueno, el tema para esta tarde, noche, es acerca del bautismo y cómo el bautismo nos reviste a nosotros de Cristo. Ok. Basado en el libro de Gálatas. Así que el tema de hoy entonces se titula el bautismo. Así es. Vamos a estar viendo varios detalles sobre ello. Muy bien, entonces le dejo el tiempo y díganos en dónde vamos a estudiar hoy el libro de Gálatas. Es en Gálatas, vamos a ver aquí, capítulo 3. Versículo 27. Gálatas 3:27. Muy bien, aquellos que tengan sus Biblias, vamos a leer Gálatas 3:27. Y veamos lo que el Señor tiene allí para nosotros. Si recuerdan, hermanos, hemos estado tratando una serie del libro de Gálatas, el mensaje de 1888, traído por el pastor Wagoner.
Y allí hemos descubierto muchas verdades que se aplican a nuestro tiempo. Y hoy sin duda el tema del bautismo es un tema relevante para nosotros. Muy bien, ¿gusta leernos ahí Gálatas 3:27? Nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tremenda promesa, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que se está aplicando a los que vienen por primera vez a conocer a Cristo? ¿O tiene una aplicación a los que ya estamos bautizados? Pues probablemente tiene una aplicación para ambos. Para una ambos. aplicación muy importante en cuanto a la vida espiritual, pero también como un rito espiritual. Ok, magnífico. Entonces me imagino que va a desarrollar esos puntos sobre cómo se aplica a ambas personas, tanto a los que por primera vez conocen de Cristo, como los que ya conocemos y hemos sido bautizados. Así que hermanos, su tiempo, compártanos allí del libro de el pastor Waggoner, las nuevas del libro de Gálatas. Tenemos que recordar entonces de que el bautismo es uno de los ritos como pilares dentro de la iglesia adventista. Ok. Es uno de los pilares como rito junto a la Cena del Señor o la Santa Cena. Uh-huh. Entonces, el bautismo nos debe recordar la muerte, la resurrección de Cristo. Uh-huh. Esto nos trae entonces a mente eso y hacernos partícipes de la salvación. Entonces nos dice... A ver, perdone que le interrumpe allí. Nos está diciendo entonces de que es probable que yo conozca de Cristo, no estar bautizado me lleve a perder la salvación. En otras palabras, ¿es el bautismo importante para la salvación? El bautismo es importante no como una obra humana, sino Okay. viene a ser algo que nosotros aceptamos realizar, pero por fe. Entonces, cuando aceptamos nosotros bautizarnos, estamos renunciando a nuestro yo, Uh-huh. estamos renunciando al mundo y estamos aceptando que Cristo viva por nosotros. Y hermano, ¿y qué ocurre si yo estoy bautizado y creo que por haberme bautizado yo estoy salvo y sin embargo no he cambiado de vida? Uy, hermano, entonces ahí estamos en una situación en la que no hemos comprendido completamente el propósito verdadero del bautismo. Y en general, ¿qué opinas? ¿Será que la mayoría de los que estamos ya bautizados comprendemos en verdad lo que debió haber logrado el bautismo en nosotros o la responsabilidad nuestra después de habernos bautizado? Yo tendría la idea de que cada quien tiene una forma en la que ha aceptado a Cristo, pero en realidad la misma Biblia nos dice de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo he aceptado a Cristo pero no lo estoy demostrando, es porque no lo he aceptado realmente como lo enseña la Biblia. Entonces estoy viviendo un bautismo que no me ha cambiado y no me ha llevado a una reforma en mi vida. Interesante. El tema del bautismo, me imagino que algunos de los que ya oyeron que vamos a hablar del bautismo, algunos dijeron, bueno, que nos están dando aquí la lección de Jesús o las lecciones de la fe de Jesús, o esas lecciones de que no solo nosotros participamos antes de habernos bautizado, sino que comúnmente se utilizan para poder preparar a alguien. Pero esto en realidad tiene un trasfondo, un mensaje profundo, y de seguro que a muchos de los que ya estamos bautizados nos va a hablar hoy. Entonces, nos dice en estas páginas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿No sabéis que todos los que hemos muerto hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Es por medio de su muerte que Cristo nos redime de la maldición de la ley, pero debemos morir juntamente con Él. Significa entonces de que el bautismo es un rito simbólico en el cual nosotros estamos haciéndonos partícipes de la muerte de Cristo. Estamos aceptando morir con Él para poder resucitar juntamente con Él. 2. El asunto es de que cuando yo resucite, ya no voy a continuar siendo yo, espiritualmente hablando, sino que ahora le damos el lugar a que Cristo sea el que viva en mí. Entonces, expliquemos esto o explíqueme esto.
¿Por qué entonces, si es cierto lo que acabamos de leer, y nos podría decir el libro y la página para que ellos puedan tenerlo, por favor? Es Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas por el pastor Waggoner. ¿Y la página es la página 98, 99 y 101. Vamos a estar haciendo lectura en esta. Muy bien, esta es la edición libro, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner. Bien, entonces, si eso es cierto, la pregunta es, ¿hemos cambiado desde el día de nuestro bautismo? En otras palabras, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy diferente? ¿O nos pasa lo del oro? Repetimos, pero no hay entendimiento, no hay sentimiento, no hay cambios. ¿Será una falsa realidad la que muchos estamos viviendo después de habernos bautizado? Hermano, fíjese que resulta muy duro para muchos y muchas veces se sienten aludidos u ofendidos, pero en la realidad muchos de nosotros hemos aceptado ser sumergidos en las aguas del bautismo, pero al salir de ellas no hemos querido aceptar que Cristo viva en nosotros. Seguimos con nuestro yo, seguimos diciendo yo, no quiero que Cristo me cambie y sigo siendo yo, y no permitimos que en realidad Cristo haga la obra que Él desea hacer en nosotros, por medio de nosotros y en nuestras vidas, para poder alcanzar a más personas. O sea, eso significa de que hemos sido bautizados, pero en realidad no hemos aceptado el poder de Cristo para que Él haga el verdadero cambio. O sea, nosotros deberíamos de aceptar a Cristo, ser bautizados, y después de eso dejar que Él haga su obra en nosotros. Pero muchas veces nosotros venimos y decimos, no, todavía quiero disfrutar de lo que tenía en el mundo, porque no renunciamos al mundo completamente, sino que decimos, bueno, voy a ir, aceptamos ser bautizados pero con miedo. Si nos decidiéramos a ser bautizados por fe, dirigidos por el Señor, yo pienso de que probablemente Él ya hubiera vuelto a esta tierra. Pero si Él está dando tiempo todavía es porque está siendo pacientes para con nosotros y aún misericordioso. Pero quiere decir eso entonces de que el bautismo que hemos tenido ha sido teórico, pero no práctico en el sentido del cambio que estamos leyendo ahí. Probablemente muchos hemos sido sumergidos en el agua, en el agua del bautismo, pero no hemos logrado el hecho de que dejemos que Cristo viva en nosotros. Vamos al punto entonces de que como creyentes no estamos viviendo la verdadera fe como deberíamos. Porque el versículo aquí en Gálatas 3:27, hermanos, espero que estén tomando notas y resaltando estos puntos en su libro sobre las buenas nuevas del libro de Gálatas. Gálatas 3:27 claramente dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Así es. Ya, una vez bautizados, somos vestidos. ¿De qué? De Cristo. Pero aquí está específicamente esta promesa: si hemos sido bautizados en Cristo. Pero muchas veces nosotros somos bautizados, pero no en Cristo, sino ¿en qué somos bautizados? Simplemente somos sumergidos en las aguas, pero no estamos decididos a aceptar que Cristo sea el que nos utilice, que Cristo sea el que haga su voluntad en nuestras vidas. O sea, el Señor nos dice cuál es su voluntad. Él nos da su palabra, la Biblia nos da el espíritu de profecía, y entonces de esa forma Él nos dice cómo deberíamos ser bautizados en Cristo como fieles creyentes a Él de la fe, la verdad presente. Ok. ¿Puedo yo estar en la iglesia bautizado y sin embargo nunca haber sido bautizado en Cristo? Puede estar. Muchos hemos vivido así durante mucho tiempo, engañados dentro de la iglesia, creyendo de que la forma en la que estamos viviendo es la adecuada, pero por eso se nos trae el mensaje a la iglesia de la Odisea. Estamos tibios dentro de la iglesia, creyendo, estamos engañados, creyendo que sí, yo estoy bien, yo no necesito más, no necesito estudiar más, no necesito leer más de la palabra de Dios. Estamos confiados hasta ese punto, y entonces ahí es donde ya no estamos bautizados en Cristo, sino en nosotros, en nuestra propia sabiduría, nuestra propia ideología, nuestra propia filosofía de vida, y no permitimos que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Magnífico, muy bien. ¿Qué más nos dice ahí el pastor Waggoner? Nos dice, el bautismo es símbolo de la muerte. El bautismo es un símbolo de su muerte.
Nos levantamos del bautismo para caminar en novedad de la vida de Cristo. Esto lo vemos en Gálatas 2:20. Habiéndonos revestido de Cristo, llegamos a ser uno en Él. Y es lo que estábamos hablando. Sí. Si permitimos que Cristo sea el que nos revista, podemos llegar a ser uno con Él. Pero muchas veces nosotros, con nuestras ideas, con nuestras formas de pensar, llegamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros, de la voluntad de Dios, y entonces dejamos el camino recto, el camino angosto, por irnos, nos desviamos pensando de que estamos haciendo bien, pero ahí ya estamos confiando en nosotros mismos, estamos dejando la fe, estamos dejando que Cristo sea el que nos justifique, y entonces nosotros mismos nos desviamos, justificando nuestras razones hacia el camino angosto, justificando de que, bueno, Dios me va a entender, yo sé por qué estoy haciendo esto y Dios conoce mis intenciones, pero en realidad la voluntad de Dios es una, y es un Dios eterno, o sea que Dios no cambia en ningún momento. Entonces, una vez yo unido con Él, debo de vivir como Él es, lógicamente. Así es. Pero vuelvo al mismo punto, ¿por qué es que una vez bautizados seguimos siendo Miguel, Juan, Pedro, Ever? Esos cambios, ¿será que se ha bajado la norma en el punto del bautismo? El asunto es de que el bautismo, el verdadero bautismo, o sea, una verdadera conversión, nos va a llevar al cambio de tres cosas. Nos va a llevar a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestros pensamientos y a cambiar nuestro propósito. A cambiar nuestro corazón de un corazón duro a un corazón de carne. Al cambiar nuestros pensamientos de pensamientos inicuos, pensamientos desagradables de Dios, a pensamientos elevados, a pensamientos que nos ayuden a ayudar a los demás. Y también en cuanto a nuestros propósitos, es a hacer de un mundo mejor mediante la voluntad del Padre. Entonces, muchos de nosotros estamos aquí ahorita en esta tierra, sí, con un corazón duro. O pero escuchamos, ¿y qué pasó con el bautismo? ¿No debe haber hecho el cambio? El problema es de que nos bautizamos sin haber recibido a Cristo. O sea, nos bautizamos sin una fe 100% fe. O sea, no es... Nos bautizamos creyendo que el hecho de haber sido bautizados, sumergidos en el agua, iba a hacer el cambio. Ese es un rito. No un cambio. No un cambio, o sea, esa es una ceremonia. Yo acepto cumplir con la ceremonia, pero lo que va a realizar el cambio va a venir a ser el Espíritu Santo a mí, y me va a ayudar entonces a cambiar mi corazón, mis pensamientos y mis propósitos. Sí. Entonces todo esto va de la mano. Muy bien. Quería leer algo aquí sobre el bautismo, el evangelismo. En la página 126 dice así: el bautismo como requisito de la conversión. El arrepentimiento, la fe y el bautismo son los pasos requeridos en la conversión. Es interesante cómo el Espíritu de Profecía une arrepentimiento, fe y bautismo. Son los pasos requeridos en la conversión. Luego dice en la 2:27, una preparación cabal para el bautismo. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. O sea que el resultado de que uno sea bautizado y no se vea el cambio, el revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27, es sinónimo de que uno no fue preparado, instruido, capacitado antes del bautismo, del rito. Pero ¿qué sucede si usted sí fue capacitado, es bautizado
y ahora que lo está viendo ya no lo quieres continuar haciendo? Buena pregunta. ¿Por qué algo así? Es que esa es la condición en la que muchos nos encontramos en este momento. Sí. Que probablemente sí fuimos instruidos, probablemente nos bautizamos, pero el asunto es de que después de todo eso llegamos al hecho de que nos cansamos de continuar en la fe, nos cansamos de seguir haciendo la voluntad de Dios, de obedecer a su palabra, porque llegamos a pensar que no es necesario ser tan fieles a Dios cuando en realidad es parte del mensaje que profesamos. En pocas palabras, nos aburrimos de serle fieles a Dios, y por eso llegamos a ser en esta condición en la que ya no somos fieles a Dios. Interesante, interesante. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo ahí el pastor Wagner? Estamos completamente identificados con Él, con Cristo. Sí. Nuestra identidad se pierde en la suya. Con frecuencia se dice que alguien que ha sido convertido al Evangelio ha cambiado tanto que ya no se le reconoce, ya no es la misma persona. Wow. A ver, lea otra vez eso. ¿Cómo que uno llega a ser bautizado de tal forma, de tal manera que uno dice que ya no puede uno ser reconocido? ¿A qué se debió eso? Estamos hablando del bautismo en Cristo. Ok. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, permitiendo que Cristo sea el que nos justifique, no nosotros por nuestras obras, porque yo puedo decir, yo me voy a justificar al ser bautizado, estoy cumpliendo con una ceremonia, y sé que por cumplir esta ceremonia voy a ser bautizado, pero en realidad debemos de recordar que todo lo que nosotros profesamos nos lleva a un punto, Cristo, cierto, como nuestro medio de salvación. Entonces yo no puedo decir, me voy a bautizar, solo voy a cumplir con el acto y voy a ser salvo, porque entonces estaría diciendo que yo soy salvo por las obras y no por la fe en Cristo. Que de esto se está tratando. Quiere decir que muchos sí nos bautizamos como una obra sin fe, sin Cristo, sin ponerle lo que hace la sal en la comida, esa sal, ese toque divino. Y debido a que es sin fe, es sin el entendimiento que una vez uno sea sumergido en Cristo en el bautismo, una nueva persona debe surgir, pero aún el ser revestido no es una obra mía, es una obra que hace Dios. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, después de que fuimos bautizados, ¿a cuántos nos dijeron, oye hermano, ya no eres el mismo? Esa es la gran pregunta. Y algunos hemos estado bautizados por los últimos 50, 60 años, 30, 20, 10, 5, un año, 2 días. La pregunta es, nos han dicho, cambiado? Oye, ¿cambiaste? Pero miren, el asunto de que estemos tratando este tema no es para que nos juzguemos los unos a los otros. Okay. Es para recordarnos también de que tenemos la oportunidad de renovar nuestros votos con Cristo. De renovar esta situación. Si yo me doy cuenta que estoy en una condición de tibieza, tengo la oportunidad de decir no, tengo que reivindicarme con Dios, tengo que retomar el camino, tengo que sentirme nuevamente bautizado en el Espíritu Santo de Dios. O sea que en este momento, si yo estuviera en la situación donde yo digo, bueno, entonces ¿por qué me bauticé? ¿De qué sirvió mi bautismo? Tirar la toalla, por decirlo, y irme de la iglesia, y mejor me quedo como estoy porque ni cambio ni lo entendí, sí que me quedo así. Estamos diciendo de que ese no es el camino. Aunque uno haya sido bautizado sin esa fe, sin ese entendimiento verdadero, o hayamos perdido la fe, el sabor de la vida espiritual, Dios nos da estos mensajes para reconsiderar el cómo nos bautizamos, o qué pasó después de bautizarnos, o cómo estamos hoy después de años de bautizados, si no hemos experimentado ese bautismo en Cristo y por fe, hacerlo hoy. Tenemos esa oportunidad, las puertas están abiertas. Ajá. Nos sigue diciendo, por supuesto que ya no la es una persona bautizada en Cristo. Dios lo ha cambiado en una nueva criatura. Siendo uno con Cristo, la persona tiene derecho a lo mismo que Él tiene, Cristo. El derecho a habitar en los lugares celestiales donde Él se encuentra.
Entonces podemos darnos cuenta también de que el bautismo en Cristo nos abre las puertas al cielo. A ver, repita eso otra vez. ¿Cómo? Que el ser bautizados en Cristo, estamos hablando en Cristo, no un bautismo en el que yo estoy creyendo que por mis obras voy a ser justificado, o en el que no estoy creyendo completamente en Cristo. Ajá. Sino que estamos diciendo un bautismo verdaderamente en Cristo. Me puede abrir las puertas al cielo, al reino. ¿Y eso cómo entenderlo? ¿Cómo yo puedo vivir esa experiencia en la tierra con las puertas del cielo abiertas a mi favor? ¿Cómo vivió Cristo en esta tierra? Imaginemos el ejemplo que Cristo nos dio en esta tierra. Yo me animaría a decir, y podría, y sé, y quiero creer, que Cristo en esta tierra vivió en un pedazo de cielo, en su hogar, y con todas las personas que compartió. Aunque sufrió también, Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, con que yo comprenda y crea que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, puedo asegurarme una vida en esta tierra, pero a la vez una vida celestial, porque estoy queriendo obedecer la voluntad del Padre. Entonces, mientras yo hago lo que Dios dice por fe, no en mis obras, no en mi esfuerzo, sino por fe en Cristo, a la misma vez me abro las puertas del cielo. Exactamente, o sea, es como un pase, un impulso, un requisito, que al nosotros aceptarlo, nos está abriendo la puerta al cielo, nos está asegurando algo, pero es algo que nosotros no debemos de descuidar, porque si yo me llego a enorgullecerme de mi actitud como un cristiano fiel, estoy dejando de ser humilde y entonces estoy dejando de obedecer, de agradar a Dios. Esto me trae a mente la experiencia de Pablo. Una vez él tuvo un verdadero encuentro con Cristo, el cielo se le abrió. Dios se reveló a él, Dios le reveló su voluntad. Y ha sido uno de los pocos hombres que ha tenido una conexión con el cielo como ningún otro después de Cristo. Yo preguntaría a mi persona a manera de examen, ¿tengo yo esa experiencia? Una nueva criatura, una nueva vida. He sido desconocido ya por los demás por el cambio de vida que he tenido desde el día que me bauticé, y a la misma vez preguntarme, ¿está el cielo abierto a mi favor? Espiritualmente, moralmente, familiarmente, económicamente, en conocimiento bíblico. Los hijos de Dios que verdaderamente, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Pablo, Juan el Bautista, fueron hombres que vivieron tan íntimamente con Dios que se vio a las claras que el cielo estaba a favor de ellos. Y aún me trae a la mente la experiencia yo diría, de 3 personajes. Como también ver de manera simbólica o ilustrativa de cómo el cielo podría abrirse en nuestro favor, aun cuando uno está en la peor condición. Por ejemplo, me recuerda a Adán. Cuando pecó, él, en vez de buscar a Dios, el cielo se abrió, vino Dios y le dijo, ¿dónde estás? Y lo buscó. Tenemos la experiencia de Jacob, que huyendo de una situación difícil de su hogar, donde él había mentido, había deshonrado a su padre, había deshonrado a Dios, básicamente en pecado, en la misericordia de Dios el cielo se le abrió y le dio un sueño de esperanza, una visión de esperanza, una nueva oportunidad. Viene a la mente la historia de Pedro, cuando le falla a Dios, o mejor dicho, cuando pierde esa conexión. ¿Qué pasó? Se hundió. Pero aún allí, el Señor Jesús le dio la mano, le dio otra oportunidad. En lo personal veo esto como no solamente otra oportunidad, sino una manera simbólica en que aún aquellos que están luchando, que de verdad quieren ser como Cristo, vivir una vida cristiana, aún en el peor momento, el cielo se nos abre a nuestro favor. Si tan solo entendiéramos el verdadero significado del bautismo. Y escucha esto, nos dice, sí, de la prisión del pecado, el hombre es exaltado a la morada de Dios. Probablemente ahorita, aunque yo he sido bautizado, he vuelto otra vez a la prisión del pecado. Ajá. He permitido que el pecado me vuelva a vencer.
he permitido que mi moralidad espiritual vuelva a bajar, vuelva a descender. Pero nuevamente Dios nos da esa oportunidad. En este momento, mientras las puertas aún están abiertas, nos dice, pueden salir de esa prisión del pecado a las moradas celestiales, a donde está Dios. Pero es un bautismo en Cristo. Esto, por supuesto, es entendido de que su bautismo haya sido una experiencia real, no solo un formalismo. O sea, de que aquí nos está dando a entender de que también hay experiencias de bautismo irreales. Pero es simple, cada uno. Esto va para mí, va para usted, va para el pastor, va para el anciano, va para el presidente Wilson de nuestra conferencia Adventista del Séptimo Día. Tenemos esos encuentros divinos. Podemos decir, yo estaba en el cielo. O sea, yo vivo en esta tierra, pero yo estaba en el cielo. Yo tengo una experiencia con el Señor. Porque es lo que dice. Dice, uno sale de la prisión del pecado. Las moradas de Dios. A las moradas de Dios. Pero en esta tierra todavía. Esto me suena como cuando Jesús le dijo, miren, lo que ustedes den hoy por mí, más tarde yo se los regreso 100 veces más. Pero aún en eso, ¿cuánta fe tenemos de creer? Y nos dice, no ha sido bautizado simplemente en el agua, sino en Cristo, en su vida. Por eso nos está diciendo de que el hecho de bautizarse, el acto de ser sumergido en agua, puede llegar a ser meramente un formalismo. Para llegar a ser parte de un libro en la iglesia, para llegar a ser parte de una membresía en la iglesia, simplemente para eso, que quieran llenar la iglesia de miembros, pero en realidad no se nos está demostrando cuál debería ser la verdadera experiencia real de un bautismo en Cristo. Hermano, leo aquí, se presta para leer este pensamiento del evangelismo, página 229, muy importante, dice así: el examen de los candidatos, el evangelismo, página 229. La prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Hermano, ¿qué nos explica usted de esto que acabamos de leer? Y denos cómo lo entiende, cómo se explica, y denos un ejemplo. En muchas ocasiones a nuestras iglesias se les pone el objetivo, un blanco. Para este tiempo tienen que tener tantos nuevos miembros. Entonces los miembros de la iglesia vienen y dicen, bueno, vamos a cumplir con el objetivo. Y olvidamos de instruir a las personas. O pensamos, bueno, si yo no se lo doy, el pastor se lo tiene que dar. Pero puede llegar el pastor y el pastor o no tiene tiempo, o se le olvida, o no piensa en que también es necesario instruir más al nuevo creyente. Entonces, si no lo hice yo, no lo hace el pastor, ¿quién lo va a hacer? Después el hermano, el nuevo creyente es bautizado, y el problema es de que después se le da, o sea, se le da la luz, se le da la información, pero él ya no la acepta por lo mismo, porque dice, me dieron, se podría decir, me dieron gato por liebre, me metieron a esto, pero no me explicaron bien. Y muchos creyentes entran así, o también otros a los que no se les instruye, y ellos entran con su ideología de donde venían. Y eso es más peligroso. Es mucho más peligroso porque ellos entran como entes, como espías, como miembros, agentes que llegan a contaminar más la iglesia. De lo que ya está. De lo que ya está, porque llevan ideas del mundo, ideas de donde ellos habían salido, y o sea, pervierten más nuestras iglesias. Imagínense, estamos de una forma en la cual el mismo ángel le dice que es una iglesia tibia. Imaginémosla con más contaminación aún. Terrible. Nos está llevando a una frialdad. Y en todo eso, y nosotros seguimos creyendo, no, estamos bien, no necesitamos más. Entonces, los creyentes deben ser instruidos por eso mismo, porque todos tienen el derecho y a la vez la obligación de informarse y de instruirse, de aprender más y saber qué es lo que están aceptando. Esta fe es una fe muy completa, es una fe integral, porque no solamente es teoría y libros, sino que viene a ser también parte de nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar,
nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Lo que leemos lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces es un mensaje integral. La verdad que nosotros profesamos es un mensaje integral que no solo es como para decir, bueno, yo soy un miembro de la iglesia, yo soy un miembro del mensaje. No, el sentido de esto es de que aún revelemos lo que creemos por medio de nuestras acciones. Definitivamente. Que hablen más nuestras acciones que nuestras palabras. Pero muchas veces nuestras acciones dicen completamente lo contrario a lo que nosotros creemos y aún a lo que profesamos. Correcto, correcto. Muy bien. Nos sigue diciendo, el bautismo nos salva. La palabra bautismo, que proviene del griego, tiene solo un significado: sumergir, hundir, inmergir. El herrero griego bautizaba su pieza de hierro forjado en el agua para que se enfriase. La ama de casa bautiza los platos, los vasos en el agua para lavarlos, y todos nos bautizamos las manos en el agua con el mismo propósito. Sí, muchas personas se bautizan frecuentemente al acudir a un bautisterio, es decir, a la piscina o a la alberca. Esta palabra viene a ser nuestra voz, bautisterio, que significa literalmente un lugar donde la gente puede sumergirse y quedar completamente inmersa en el agua. Y nos está dando a entender entonces del acto bautismo, nosotros lo podemos realizar comúnmente. Cada vez que vamos a una piscina, un río, al mar, cuando nos lavamos, cuando nos bañamos. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente entonces? Buena pregunta. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente el hecho de que yo me sumerja en una piscina un domingo cualquiera, a ir un día y ser bautizado, y en el cual soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Soy bautizado en nombre de la Trinidad, o sea, de que en el momento en el que yo soy bautizado para Cristo, en Cristo, me vuelvo un representante legal de Él. Pero eso sí, cuando yo comprendo el verdadero propósito del bautismo: arrepentimiento, fe y nacer nuevamente en Cristo. El bautismo. El bautismo. Esto no es ser bautizados en Cristo, refiriéndonos a lo que comúnmente bautizamos, como sumergirnos en el agua, lavar los platos. Correcto. Esto no es ser bautizados en Cristo, pero es un indicador de lo que debe ser nuestra relación con Él cuando somos bautizados en Él. Debemos ser sepultados y desaparecer en su vida. Solamente Cristo solamente Cristo podrá entonces ser visto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo. El bautismo nos salva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque somos bautizados en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pero muy pocas veces nosotros comprendemos entonces de que somos bautizados con Cristo para renacer. Correcto. ¿O por qué cree usted entonces de que Nicodemo no entendió esta parte? Porque él lo estaba viendo, o sea, literalmente, no le estaba poniendo la parte espiritual, la parte de la fe. De hecho, Jesús le dijo, si estas cosas terrenales que te he hablado no las puedes entender, ¿qué si te hablo de las cosas espirituales, las de arriba? Y a muchos nos pasa lo mismo, por emoción, por un llamado, por me cayó bien el presentador, el predicador, el evangelista, o nos están empuje y empuje y decimos, bueno, ya lo voy a hacer, dicen que me va a ayudar, me va a ayudar, y se meten al agua, son bautizados literalmente, pero el toque de la fe, aquello que salva, aquello que es en Cristo, lo que podría permitir una nueva criatura, novedad de vida, algo literalmente nuevo, no solo simbólico o de profesión, sino literalmente nuevo. Esa novedad de vida raramente, en mi opinión, raramente se ve en la mayoría de los que se bautizan, como hoy podemos decir de los que nos hemos bautizado. Raramente se ve una novedad de vida en esa persona.
Nos sigue diciendo, habiendo sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, somos salvos por su vida. Así que el bautismo no es el mero formalismo, sino el hecho real que nos salva. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia para con Dios. Wow. ¿En qué sentido cree usted elaboremos que lo aplicamos? eso ahí. ¿En qué sentido creería usted que lo aplicamos? Una buena conciencia para con Dios. Tener paz con uno mismo. No estar ahí con remordimientos, pecados, viviendo en el pasado. Yo hice esto, pero ¿por qué soy así? Eso no es tener buena conciencia. Eso es no tener paz. Eso es no estar en paz con Dios. Si la misma conciencia, dice la Biblia, lo reprueba uno, ¿cómo estamos con Dios? ¿Qué ocurrirá al llegar al juicio? Entonces significa de que nosotros necesitamos que nuestro bautismo vaya complementado con fe. Porque si yo no creo en que mi bautismo me va a renovar, totalmente. no estoy dejando mis pecados atrás, no estoy renaciendo, no estoy cambiando mi vida pasada por una nueva vida que Cristo me ofrece. Y eso significa que entonces mi conciencia no está tranquila por lo mismo, porque estoy cargando con mi misma condición de pecado. Hermano, dos cosas para ir resumiendo y ir terminando. La primera, ¿cuál es su consejo? Viendo la realidad en que hoy vivimos, que hoy hasta empujamos a la gente al bautismo. Hay muy poca preparación, hay muy poco examen individual antes de dar ese paso. La primera pregunta es, a manera de resumen, ¿qué debiéramos de hacer antes de bautizarnos o de bautizar a alguien o aconsejar a alguien al bautismo? Primera pregunta. Vamos a ponerlo así. Primero, el que va a ser bautizado. El que va a ser bautizado debe recibir completamente la instrucción, la doctrina y la luz, todas las recomendaciones que se dan y que tenemos para poder ser aceptado dentro de la iglesia. Debe entonces él aprender acerca de la vestimenta, de la alimentación, de la música, de todos los puntos que aún en nuestro momento se creen controversiales, que en muchas ocasiones no llegamos, ni aún los que llevamos mucho tiempo, llegamos a comprender completamente. Entonces, del otro punto, los que ya hemos sido bautizados y somos creyentes, debemos de recordar que no debemos ser hipócritas ante Dios. Debemos entonces nosotros, si sabemos o nos damos cuenta o estamos estudiando y nos damos cuenta que estamos fallándole a Dios, debemos y necesitamos nuevamente instruirnos en todo lo que consideramos que estamos mal, pero no solo en eso, sino en todo completamente, en toda la palabra de Dios, renovar nuestro conocimiento y también nuestra condición espiritual para con Dios. Algunos dirían a esa primera pregunta y respuesta o comentario que nos da la pregunta, algunos dirían, pues, ¿estos de qué están hablando? Algunos hasta objetarían y dirían, ¿somos de verdad adventistas? ¿Amamos la salvación? Pero aquí es donde entra aquella gente que dice, con que crean en Cristo, no importa lo que crea, lo que vista, lo que oiga, lo que coma, lo que haga. Yo estoy seguro que si hoy llega el diablo, ¿usted cree en Cristo? El diablo va a decir que sí. Venga, hombre, lo vamos a bautizar. Y la diferencia entre el diablo, recordemos que en la misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Correcto. Ellos creen y tiemblan, pero ¿cuál es la diferencia? Que los ángeles han decidido no obedecer más a Dios. Esos ángeles, o sea, esos demonios, esos ángeles malos han decidido no obedecer más a Dios. ¿Será que nosotros estamos tomando la misma condición de esos ángeles? Pues estamos peor. Que estamos, o sea, nosotros tenemos toda la luz, tenemos la oportunidad de ir y decir, Señor, quiero obedecer y voy a obedecer, pero estamos cayendo en esta condición en la que decimos, ay, esto dice la Biblia, pero me da, o sea, temblamos al ver esto, pero en realidad solo lo vimos, lo leímos y no lo realizamos, no decidimos obedecer a Dios. A manera de afirmación, el evangelismo, por favor, hermanos, estamos leyendo Gálatas 3:27 bajo la interpretación del mensaje de 1888 en uno de los libros del pastor Waggoner. Se llama Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, y el hermano ha leído puntos claves de sus comentarios del pastor Waggoner sobre
que es ser bautizados en Cristo y revestidos. Y el espíritu de profecía, apunten esto por favor, el evangelismo, lean todo el capítulo, vamos a ver, está bajo el capítulo afirmemos el interés, y en la 2.27 el subtítulo, el bautismo y la entrada en la iglesia. Léanlo, hermanos, léanlo. Van a ver de que definitivamente hemos cometido errores, hemos bajado las normas, hemos estado mojando a la gente. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso. Hemos estado mojando a la gente, bañando a la gente, metiéndolos al agua, todo eso que tenga que ver con hundir y meter, pero no trayendo gente convertida a Cristo. No hemos estado convirtiendo o en el Señor trayendo gente a bautizarse en Cristo. Y leo y luego nos da su último comentario. Dice así: la prueba del discipulado en la 2.29 no se aplica tan estrictamente como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Debe saberse si están simplemente tomando el nombre de adventistas del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él y no tocar lo inmundo. Antes del bautismo debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Hágase este examen, no de una manera fría y manteniendo distancias, sino bondadosa y tiernamente, señalando a los nuevos conversos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hágase sentir a los candidatos para el bautismo los requerimientos del Evangelio. Claro. Más claro no puede estar. Así. Y es algo en lo que nosotros hemos estado fallando, porque nosotros mismos hemos permitido de que las personas hayan sido bautizadas sin haber sido instruidas, y al verlos así nosotros no nos animamos, no tomamos la iniciativa de ir y darles más instrucción, pero una instrucción no de regaño, Sí. sino una instrucción en el amor de Cristo, Correcto. como Él ha enseñado. Pero instrucción. Instrucción, pero instrucción basada en la verdad. Amén. No una instrucción de Palmaditas. sino una instrucción de verdad. Aunque Amén. a veces muchas personas permiten, o sea, muchas personas se sienten ofendidas, pero en el mismo espíritu de profecía nos dice que Dios preferiría tener 6 personas creyentes convertidas Así es. a 60 superficiales, solo Correcto. nominales. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que a Dios no le interesan las cantidades grandes, a Dios le interesa a uno, pero bien convertido, ¿no? entregado a Él. Correcto. Ahora, una pregunta que es importante que tratemos aquí todavía, la edad. Ok, ¿cuál es la edad apropiada? Hoy día se están bautizando niños, ya poquito nos falta para llegar a ser católicos en la iglesia adventista. Y ahora metamos a los niños. ¿Es correcto o incorrecto? Tenemos que entender en este punto entonces de que ¿a los cuántos años un niño empieza a razonar? ¿A los cuántos años un niño puede tomar una decisión? Uh-huh. El asunto que tenemos que tomar en cuenta aquí también para nosotros es, nosotros hemos entendido el propósito del bautismo, un bautismo en Cristo. 1. Entonces, los niños tienen que ser bautizados, si son bautizados, en la edad en la que ellos ya comprendan por qué van a ser bautizados. Ser instruidos, como ya lo dijimos, en espíritu y en verdad. Amén, amén. Según la palabra de Dios, el espíritu de profecía, ser instruidos. Y también los padres juegan un papel muy importante cuando un niño se bautiza. Porque ya no es solo el niño, sino que aún los padres son los que tienen que llevar la dirección del niño. Ser ellos los que supervisen las decisiones del niño. Y si el niño se quiere desviar, ser los padres los que lo lleven nuevamente al camino. Uh-huh. Porque si entonces los padres permiten que el niño se bautice, pero no lo cuidan, no lo guían, no lo continúan instruyendo, los padres también están recibiendo una condenación en este sentido. Leo esto sobre el tema. El evangelismo, página 228. El bautismo de los hijos.
Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer, tanto en lo que se refiere a examinarse a ellos mismos, como en cuanto a dar instrucciones fieles a sus hijos. O sea, de que si se permite que un niño se bautice, no se le está negando. Pero el niño tiene que haber sido instruido previamente, que conozca toda la verdad, y después de ser bautizado los padres juegan un papel importantísimo. Entonces no vayamos a ser entonces de los que dejamos a la deriva un barco y aún sin brújula. En Pero este caso sería un niño que no lamentablemente, sabe tomar aún decisiones. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Primero, el padre no se examina. Segundo, para el colmo, fue bautizado con otro que nunca lo instruyó cabalmente. Bautizan a los hijos. El ejemplo de Cristo es claro. Mismo Cristo no fue bautizado ni a los 12, ni a los 15, ni a los 20, sino a los 30. Simplemente para mostrar que mínimo la persona que se bautice tiene que tener la madurez suficiente para dar ese paso. Y es una madurez no física, sino una madurez mental y espiritual. Correcto, correcto. Entonces es necesario que comprendamos, y aún nosotros que ya hemos sido bautizados, que estamos en la verdad, corremos el riesgo de tomar nuestro bautismo de una forma en la que creemos de que, bueno, fui bautizado, tengo mi salvación, puedo vivir sin cumplir completamente la voluntad de Dios. Pero debemos recordar que hay una verdad para este tiempo. Y debemos recordar que tenemos que lograr una perfección de carácter, una perfección que agrade a los ojos de Dios. Entonces, si yo descuido mi bautizo, estoy descuidando la porción del Espíritu Santo que se me ha sido otorgada. Estoy descuidando mi vida espiritual y entonces estoy dejando a un lado la voluntad de Dios. Porque esto lo encontramos en la Biblia. No es que alguien haya inventado, bueno, tienen que ser bautizados y ser bautizados en Cristo. No es que la iglesia haya venido y lo haya instituido, sino que se está tomando una verdad, un rito de la palabra de Dios. Amén, amén. Algo que debe ser cumplido, no en beneficio no en beneficio de Dios, sino en beneficio de nosotros mismos, yendo al punto de que es necesario que nosotros seamos bautizados para poder recibir salvación también, demostrando de esa forma que creemos en Cristo, que vamos a querer vivir por Cristo y que queremos aferrarnos más a la voluntad de Dios. En conclusión, debemos cerrar, nuestro tiempo se ha terminado. El consejo que vemos que la inspiración nos da es: nadie puede ser bautizado o debiera ser bautizado si no es preparado. ¿Correcto? Así es. Segundo es que aquellos que hemos sido bautizados debemos examinarnos si estamos en la fe, si nuestro vivir concuerda con lo que debió haber sido el resultado de un bautismo en Cristo. En Cristo. Que Gálatas 3:27 le llama bautizados en Cristo para ser revestidos, cambiados, renovados, o literalmente hablando en la vestimenta, nueva vestimenta, que sería un nuevo carácter, nuevos hábitos, nuevos pensamientos. Un estilo de vida completo. Entonces, el objetivo de esta reflexión no es hacernos sentir mal. ¿Ok? El objetivo de esta reflexión es animarnos, despertarnos, abrir nuestros ojos y darnos cuenta, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Necesito cambiar? Porque tenemos la oportunidad ahora de renovar nuestros votos. De decir, bueno, Señor, perdóname porque tomé el bautismo de una forma superficial. Amén, amén. Solo por formalismo. Quiero agradar a tus ojos. Quiero ser bautizado en Cristo. Y el Señor mismo nos va a permitir que renovemos nuestro corazón, nuestros pensamientos y propósitos. Correcto. De esa forma. Ese es el propósito. De otra manera no nos ayuda a los que fuimos bautizados si no hubiera un camino. Fuimos bautizados incorrectamente o mal informados o mal instruidos. Si no hubiera un camino a mejorarlo, a superar ese mal, de nada sirviera lo que fue escrito. Así es. Hermano, quiero concluir, o si tiene algunas otras palabras a manera de conclusión, y luego leo un versículo y cerramos. Entonces,
propongámonos en oración, pedirle al Señor que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, a que nuestra lucha nos ayude Él a continuarla. Sabemos de que esto del cristianismo, del mensaje de que nosotros profesamos, es un proceso. Correcto. Pero no debemos estancarnos, no debemos detenernos. Debemos continuar. Y el mismo que inició la obra la va a terminar. Será fiel en concluirla, en terminarla. Amén. Entonces debemos de confiar en esas promesas, pero Dios sabe el propósito de nuestro corazón, conoce la intención que tenemos. Él sabe si en realidad nosotros queremos agradarle, queremos seguir avanzando, si queremos continuar, si queremos lograr esa perfección. Entonces de esa manera propongámonos en nuestro corazón. En nuestro corazón propongamos, quiero agradar al Señor. Quiero ser perfecto para honra y gloria de Dios, no para vanagloria mía. Y Amén. Lo vamos a lograr. Amén. El libro de Mateo 28, un versículo bien conocido, versículo 19 dice: por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo lo leen todos. Pero no leen el siguiente. Pero no se lee el versículo 20, El 20. que es la condición para bautizar a alguien. Enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. ¿Y quién lo mandó? Cristo. Entonces no tenemos excusa para decir, no quiero obedecer. Porque en el mismo en el que nos estamos bautizando, Él mismo ha dado las instrucciones que nosotros debemos de seguir. Así es. Lo que debemos aprender para ser bautizados. Muy bien, hermano Ever Itzep, estudiante de medicina, un hermano que nos ha estado acompañando aquí en básicamente un tour aquí en Estados Unidos, un viaje aquí en Estados Unidos. Hermano, agradecemos todo el apoyo y ojalá que preparemos a futuro una serie sobre salud. Sé que tiene el conocimiento y con la ayuda de Dios necesitamos su potencial, su talento. Y gracias por haberme acompañado hoy aquí en el programa de meditación, aquí en La Verdad Profética. Y de seguro que todos aquellos que nos vieron y escucharon, y aquellos que escucharán este estudio, serán bendecidos. Esperemos, ¿verdad?, que haya sido para honra y gloria de Dios. Porque Él es el que da y es el que permite que recibamos. Entonces, Amén. Para honra y gloria de Dios, esperemos que haya sido esta meditación que tuvimos en esta tarde. Y así también, el que tiene oídos para oír, Oiga. que oiga. Muy bien. ¿Qué posible es que a futuro nos dé una charla sobre salud en el contexto de lo que está estudiando, medicina? Pues, si Dios quiere y si así lo permite, lo vamos a hacer. Amén. En lo más pronto posible. Amigos y hermanos, les agradezco habernos acompañado, como también sus oraciones para este joven. Que el Señor me lo bendiga, hermano, y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Muy bien, hermano. oremos y nos despedimos. Querido Dios, muchísimas gracias por esta reflexión que nos regaló hoy. Bendiga su palabra en cada oyente y que pueda dar fruto. Bendiga su pueblo, bendiga su iglesia. Ayúdanos a tomar esto con toda la seriedad. Ya sea que nos estemos por bautizar o que nos hayamos bautizado, que lo hagamos y demos los pasos correctos. Ya sea de autoexamen para corregir o de corregir antes de dar ese paso. Pero que todo pueda ser hecho en Cristo, en fe y para la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, será hasta la próxima. Mañana, con la ayuda de Dios, aquí estaremos con el tema de profecía. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano.